Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, hoy los saludo con este saludo africano ubantú, que significa porque somos uno mismo. Soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Y bueno, les voy a comentar, yo creo que el tema de hoy es un poquito complejo, pero muy interesante. Los invito a escucharlo con mucha atención y sobre todo con una mente muy abierta. Les voy a platicar. En 1988, el doctor en física Jean-Pierre Garnier Mallet publicó su teoría del fenómeno del desdoblamiento con el aval de la American Institute of Psychology en New York, según la cual todo el universo está desdoblado en una parte material formada por partículas y en una parte energética formada por ondas. Con base a esto, nuestro ser energético es algo así como nuestro otro yo. O sea, tenemos un ser que además de nosotros, este ser físico, hay un ser energético que es nuestro otro yo. Ese otro yo vive en un tiempo cuántico, no sujeto a lo material, por lo que no solo puede ir a nuestro pasado, sino también a los diferentes escenarios posibles que constantemente estamos creando con nuestros pensamientos en relación a nuestro futuro. Según estos científicos, Garnier, ciertas técnicas de meditación nos permiten contactar con este doble cuántico, con ese yo que puede guiarnos en cada momento. Pero miren, mejor yo no les platico más, porque yo no soy experta en el tema, y mejor vamos a platicar con alguien que sí es un experto en el tema. Él es Miguel Moreno, quien se dedica a ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Su enfoque es compartir herramientas que den salud y libertad inmediata al ser humano y con ello activar todo su potencial, un potencial que yace en su biología, en su mente y en su patrimonio energético, del cual vamos a platicar hoy. Miguel es Master Coach en negocios y en programación neurolingüística, es especialista en bio-neuroemoción, así como en bioenergética avanzada y biomagnetismo. Es instructor en visión extraocular y conferencista internacional, y él imparte talleres en relación al tema de hoy, que es el doble cuántico. Miguel, bienvenido a Evolución 2022. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Clau. Esta oportunidad de estar contigo en tu programa para compartir un tema que pudiese considerarse complicado. Sin embargo, trataremos en el flujo de la información que estaremos viendo, darle una explicación sencilla para que todo aquel ser humano que se decida activar este potencial bajo estas sugerencias que pues no nos las dice Miguel, sino que ya están sustentadas en un trabajo a nivel científico, pues ir despertando todo ese maravilloso potencial energético que yo le llamo patrimonio, ¿sí? Porque no solamente
la esencia física, nuestro ADN, nuestras células nos componen, sino que también hay un punto energético que es parte de nosotros y del cual vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y hablaremos amplia y sencillamente del tema para emocionarnos y comenzar a activar todo este maravilloso recurso que justo nos lo dejaron hace 2021 años. Al ratito vamos a hablar de esa parte. Gracias, Clau. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Me empiezas platicando qué es el doble cuántico o empiezas platicándome de dónde viene toda esta información? Porque, bueno, hablábamos de un físico que dio a conocer toda esta información allá en la década de los 80s, pero yo sé que este tipo de información en realidad viene de más atrás. Claro, vamos a comenzar por una parte muy sencilla y compartirles una historia. Era un atardecer, ya casi anochecía, y por un camino iba caminando un anciano. En sentido contrario se venían acercando dos jinetes y al parecer pues traían armas. Al anciano le da miedo y corre por el camino donde iba. Había una barda de piedra y la brinca para esconderse. Y del otro lado había una fosa y se mete para esconderse aún más. A los jinetes les llama la atención este comportamiento y van a ver por qué corrió, ¿no? Entonces llegan ahí y lo ven abajo y desde arriba le preguntan: oye, ¿te podemos ayudar? ¿Por qué corriste? A lo que el anciano desde abajo les contesta: no cabe duda de lo que es la vida. Ustedes están aquí por causa mía y yo estoy aquí por causa de ustedes. ¿Por qué les comparto esto? Porque todas las decisiones que tomamos de manera consciente y tangible ya se tomaron en un plano energético. ¿Y quién es el que nos da el indicio o la pista o eso que le llamamos intuición para tomar determinada decisión? Nuestro yo energético, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a hablar referente a aterrizar todo este contexto que pudiese verse un poco complicado. Es amplio en el plano de desmenuzar todas esas benditas teorías, que sin esas teorías pues sería muy complicado pues entender y llevar a la parte práctica todo esto, ¿no? Entonces, partiendo desde aquí, en alguna ocasión hace ya bastante tiempo, cuando comienza a despertarse el interés en este tema, yo haciendo un acompañamiento de una sesión de coaching, estaba trabajando con un francés empresario radicado acá en México. Entonces, llegamos al final de la sesión y le digo: ¿sabes qué? Vamos a hacer tu sesión el siguiente lunes. Y me dice: no, porque ese día tengo una reunión con unos empresarios, ¿no? Y luego me dice: a ver, espérame tantito. Y dije: ¿cómo que espérame tantito? Y dice: espérame tantito. Y se quedó en silencio y se quedó viendo fijamente hacia enfrente. Entonces pasaron cerca de 5 o 6 segundos y me dice: ¿sabes qué, Miguel? Prográmala, porque yo ya sé lo que va a pasar. Y le digo: ¿cómo es que ya sabes lo que va a pasar? ¿Cómo le haces? Dice: pues es una cualidad que yo tengo. Le digo: a ver, espérame un poquito, a ver, dime cómo hago yo para despertar esa capacidad. Claro. Y dice: entonces, es que no te lo puedo explicar porque es algo natural. En ese momento, Clau, se despertó en mí un gran interés porque yo dije: a ver, este ser humano con cualidades iguales que yo, con un patrimonio biológico igual que yo, mente, cuerpo, tiene esa capacidad. ¿En dónde me tengo que formar yo para aprender esta dinámica? Ahí fue donde comenzó todo esta travesía maravillosa que sigue destapándose para encontrar una respuesta sensata y no pensar que solamente es una cualidad de uno. Evidentemente hay quien tiene ya despertada esta cualidad, pero dentro de todo ser humano existe esa posibilidad de activar esa esencia, ¿no? Entonces fue la parte que por ahí despertó, en este caso, el interés en este maravilloso tema que ahorita vamos a sustentarlo, ¿sí? En hechos y en tiempo real, porque no se trata nada más de verlo y hablar bien bonito, sino
en tiempo real podemos ver la manifestación de esto que estamos viendo. Ok. Bueno, pues entonces habría la pregunta, ¿qué es el doble cuántico? Claro que sí. Si nosotros nos adentramos a una... Quiero poner ejemplos y analogías para traducir este tema tan complejo en algo que nos ha sucedido a todos. Para allá voy. Me parece muy bien. Todos hemos contemplado lo que llamamos un déjà vu, que decimos, yo ya te conocía, o yo ya he estado en este lugar, al menos una vez a veces sentimos, ¿no? Exactamente, entonces... Ese es un déjà vu. Ese es un déjà vu. Entonces ahí uno se queda pensando, ¿no? Tal vez fue en otra vida, tal vez fue en un sueño, tal vez, pues quién sabe, ¿no? Y uno deja ese pensamiento divagando sin aterrizarlo en ningún punto. Ajá. Bueno, ¿cómo darle una comprensión científica a este fenómeno? Heisenberg, Premio Nobel de Física alemán, nos comparte el principio de incertidumbre, una ecuación muy compleja, y la derivación de esta ecuación, pues, determina que le den el premio Nobel. En términos de comprensión a nivel de desarrollo humano, ¿qué nos dice ese principio de incertidumbre? Ese principio nos dice que en esencia el ser humano existe en dos estados, uno físico, corporal, y otro energético, donde nuestro yo energético, tenemos nuestro yo corporal y nuestro yo energético, donde el yo energético tiene la capacidad de ir al futuro o de ir al pasado. Esa bendita ecuación del principio de incertidumbre muestra esto, comprueba esto, por eso le dan el premio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el déjà vu? Si se supone que mi yo energético, mi yo cuántico, mi doble, mi paráclito, tiene la capacidad de ir al futuro, pues entonces, ¿qué sucedió en el déjà vu? Efectivamente, yo sí estuve en el futuro, ¿sí? Mi yo energético va, avanza, encuentra experiencias en el futuro y luego trae a mi parte corporal esa memoria. Y cuando yo ya lo vivo de manera tangible, digo, yo ya estuve aquí, yo ya te conocía. Sí, estuviste ahí energéticamente, mas no físicamente. Entonces, aquí se destapa una hermosísima posibilidad de saber que hoy tenemos un aliado, que ese yo energético está ahí esperando a que nosotros le hagamos esa encomienda para que en el futuro encuentre las soluciones para los diferentes retos de vida que tenemos en el presente. Entonces, si ahí está ese potencial, ese recurso, pues es momento de comenzar a reorganizarnos en el plano emocional, porque el contexto emocional determina ese bendito viaje que hacemos al futuro, ¿sí? Entonces, este es el punto que de alguna manera nos va aterrizando a que estas benditas ecuaciones que nos comparten estos científicos se van, ¿sí? Ahora sí que vamos encontrándole una respuesta sensata a este proceso. Entonces, es darnos cuenta de que aunque nuestra esencia física y tangible esté aquí, la capacidad de nuestro yo energético es inmensa, de ir al futuro o bien de ir al pasado. Y aquí nos preguntaremos, caray, ¿y qué rollo con ir al pasado? ¿De qué me sirve ir al pasado? Pues es el lugar donde han quedado muchos detalles, muchos temas, muchos guiones pendientes. Muchos cabos sueltos, muchas heridas. Y ese pasado, Clau, ese pasado está ocupando de nuestra parte comprensión, sí, perdón, compromiso. Y si uno, desde esta postura, desde saber que nuestro yo energético tiene esa capacidad de llevar a esa otra habitación energética, esa postura mía de comprensión, de perdón, de evolución, pues imagínate, hoy nosotros estamos aquí tangiblemente, pero en algún momento nuestra esencia física trascenderá, pero de alguna forma
energéticamente siempre nos mantenemos en esa inmortalidad, ¿no? Entonces, es maravilloso todo este tema porque nos permite hacer los ajustes al pasado, los que sean necesarios, y sobre todo, hacer ese viaje al futuro para encontrar alternativas sanas que de alguna manera materialicen ese bienestar tan anhelado en el tema de salud, en el tema emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte importante, Clau. Fíjate, Miguel, acabas de decir un montón de cosas muy importantes. Las personas cuando quieren ponerse muy motivacionales, ¿no? Y muy positivas y todo esto, te dicen siempre para adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Y está bien en el sentido de que el pasado hay que soltarlo y hay que fluir, ¿no? Pero tú dijiste, en el pasado luego dejamos cosas pendientes, ¿no? Claro. Y a veces sí es necesario voltear el pasado para decir, tengo estas heridas, tengo, no sé, esta colita que la tengo que sanar para ahora sí poderla soltar y seguir adelante, ¿no? Entonces, claro, no es cierto, no podemos hacer de cuenta que no hay un pasado, ¿no? Claro, sí. Y la otra que yo te quería preguntar, bueno, tú hablas de este doble cuántico que puede ir a traer soluciones al futuro. Siempre el doble cuántico, esa es una pregunta que te hago, ¿va al futuro? Te lo pregunto en este sentido. Tuvimos ya hace varios meses un programa sobre registros acásicos, que son los registros donde el alma va archivando la sabiduría que va guardando a lo largo de diferentes encarnaciones, ¿no? Y me decía la persona que nos hablaba de los registros acásicos que podemos ir como atrás a buscar esa sabiduría, ¿no? De vidas pasadas. También hay personas que hablan sobre sanar karmas, que podemos ir como atrás a sanar karmas. Espero tener pronto un programa de eso. Pero bueno, aquí estamos hablando del doble cuántico. ¿El doble cuántico siempre va al futuro? Hace esa conexión hacia el futuro y hacia el pasado. Okay. Está en un contacto en esos dos escenarios a nivel tiempo-espacio. Entonces, dentro de la dinámica para saber en qué punto de nuestro día se establece de mejor forma la comunicación, esa es la parte que ahorita vamos a ver y que ya nosotros a partir de esta noche empecemos a tener un contacto con ese yo energético desde un compromiso consciente en una transformación, en una versión mejorada de nosotros como seres humanos. Porque aquí hay un punto bien importante que ahorita lo vamos a tocar. Imagínense yo pedirle muchísimo a aspectos positivos de la vida para mí, a mi yo energético, pero yo en el plano tangible hacer lo opuesto. ¿Habrá congruencia ahí? ¿Verdad que no? Entonces, es importante que este flujo de comunicación parte y partirá siempre de un punto consciente de transformación, de renovación del ser humano. Y cuando el ser humano se permite estar en este punto constante de mejora continua, de trascendencia, de enfoque en soluciones, etcétera, etcétera, de manera consciente, es como si el yo energético se alimentara de esa versión tuya. Y es como si le diésemos un jet para encontrar ahora sí que más rápido aquellos objetivos, ¿no? Es una parte muy importante que ahorita vamos a ver y que de alguna forma nos pone en un punto de compromiso esencial con la vida. No solamente pedir, sino mostrar a la vida el cambio a partir de lo que somos tangiblemente para que nuestro yo energético también haga esa función, ¿no? Hay una imagen que creo yo los que se han metido al tema del doble y donde hoy la temática más cercana e inmediata es lo que nos comparte el maestro Jean-Pierre Garnier Mallet.
y donde fíjense bien cómo él solo nos dice una cosa, nos habla maravillas de su teoría y de toda la temática, y nos dice, lo único que tenemos que hacer es irnos a descansar en un estado célibe, y el doble hará todo lo que nosotros le pidamos. Fíjense bien. Y uno dice, ah, caray, ¿y cómo es eso de irme a dormir en un estado célibe? Ajá. Un estado célibe implica que tú te vayas a descansar en un estado neutral a nivel emocional, ¿sí? Okay. Donde, por un lado, hayas agradecido las situaciones de la jornada, hayas perdonado los acontecimientos sucedidos a los demás, y te hayas perdonado a ti mismo, ya que si tú accionas esa versión, permites que tu yo energético esté libre de miedos, de dudas, de rencores. ¿Cuántas veces no nos vamos a dormir con ese enojo, con esa tristeza? Y nuestro yo energético, ¿cómo creen que hace el viaje? Pues con ese enojo y con esa tristeza, ¿no? Entonces, es maravillosa la idea que nos comparte el maestro Garnier, ¿sí? Pero aquí es cómo, y el gran reto para todos es cómo activo yo ese estado célibe todas las benditas noches para que ahora sí mi yo energético encuentre aquella solución que estoy buscando, ¿no? Y les decía de la imagen, donde vemos un ratoncito que está dormido y la imagen dice, yo aquí descansando y mi yo energético encontrando las soluciones. Pero el detalle es cómo llego a ese estado célibe. Hay una temática muy particular del maestro Garnier que nos habla de aperturas temporales, ¿sí? Y esas aperturas temporales se dan en la noche, ¿sí? Cuando nos vamos a descansar. Nuestra parte física queda en reposo y en ese momento nuestro yo energético es como si llegara, detectara el plano emocional con el cual me fui a dormir y detectando ese plano emocional, él hace ese viaje. ¿Qué irá buscando el yo cuántico de una persona, por ejemplo, de un asaltante? Escenarios donde él pueda encontrar personas a las cuales pueda afectar, ¿no? Hablando del plano energético. ¿Tú no crees? ¿Qué irá buscando? Sí, porque hay un enfoque, ¿no? Esa persona que está causando un daño tiene el enfoque en estar causando eso, ¿no? Una persona, por ejemplo, hablando de la parte opuesta, el Papa Francisco, el Dalai Lama, ¿qué irá buscando su yo energético todas las noches? Pues irá buscando escenarios donde ellos puedan encontrar la forma de compartir ese mensaje de esperanza, de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el viaje de nuestro yo energético está determinado dependiendo de cómo nos vamos a dormir. Esa es la bendita clave. Y aquí, pues el reto es trabajar el contexto emocional consciente de la persona para poder, ahora sí que solventar, sanar esos diferentes conflictos que como seres humanos tenemos, y no porque vayan a desaparecer, sino porque nosotros estamos con un enfoque en encontrar esas benditas soluciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque de esta forma uno establece una comunicación sana con nuestro yo energético, y que esa comunicación y esa manifestación tangible de lo que queremos disfrutar, su origen es la postura consciente a nivel emocional que tengo. Ok, muy importante. Esta parte es súper importante. Hablando de este detalle a nivel célibe, los animales están más conectados con sus partes célibes. Por ejemplo, las ratas son las primeras que abandonan el barco cuando se va a hundir. Cuando venía el tsunami, antes de que llegaran los elefantes, corrieron. Cuando va a haber un temblor, las aves del bosque guardan silencio. Sí. Hay un fenómeno muy, muy bonito que sucede con las hormigas cuando viene una tormenta. Se supone que está el bullicio de las hormigas, ¿no? En el hormiguero, entrando y saliendo.
y la tormenta viene a 30 kilómetros, y cuando viene a 30 kilómetros ya no hay ninguna hormiga. Aquí la pregunta es, ¿quién les dice a las hormigas que viene la nube, tienen un dron o quién les avisa? Es una conexión a nivel sensorial, fíjense bien, de anticiparse, ¿sí? De anticiparse para tomar mejores decisiones. ¿Qué pasaría si el ser humano activásemos este estado célibe? Imagínense la capacidad de recepción que tendríamos para detectar aquellas situaciones y de esas situaciones siempre elegir las que me van a dar mayor bienestar. Eso sería maravilloso, ¿no? Y es parte del objetivo propio de este tema, ¿sí? Que nos permitamos como seres humanos tomar mejores decisiones y que esa postura neutral, ¿sí? Nos lleve a esa evolución que tanto queremos, ¿no? Miguel, ¿es posible que ahorita aquí en el programa hagamos como un ejercicio o una pequeña meditación para contactar al doble cuántico? Entendamos una cosa, a mí me queda claro, y espero que toda la gente, que esto no es magia, no es que ay, voy a contactar a mi doble cuántico y luego, es algo que seguramente habrá que trabajar, pero si tú nos enseñas un poquito de cómo le podríamos hacer, ¿se puede o está complicado? Ahí va. Vamos a partir de un punto muy valioso. Como seres humanos, llevando este tema complicado a un punto comprobado en tiempo real, sí, lo vemos manifestado en los niños de visión extraocular, ¿sí? ¿Qué es visión extraocular? Visión extraocular es despertar la capacidad de los niños para ver sin sus ojos materiales. ¿Y cómo se lleva esta temática? Pues bueno, al niño le pones 3 antifaces para poderle bloquear su vista material, y una vez que le bloqueas la vista, se le lleva bajo un ejercicio de limpieza a nivel emocional, donde el niño empieza más o menos la dinámica, ¿no? Empieza a sacar lo gris que son sus miedos, lo oscuro que son sus rencores, y bajo esta dinámica, llenar ese lugar que él sabe, llenarlo de luz, ¿sí? Haciendo esta dinámica durante 35, 40 minutos, después de que pasan esos 35, 40 minutos, al niño le pones una tarjeta y el niño es capaz de ver el color, la forma, lo que está ahí. A ver, viene la pregunta, claro. Si su parte física está totalmente bloqueada, es imposible que vea con sus ojos físicos. ¿Quién entonces le está diciendo el color, la forma, la letra? ¿Quién? Su yo energético, ¿sí? En el momento, ¿sí? Porque bueno, dentro de esta búsqueda de bendita información sustentada en todo esto que estamos hablando, de Garnier, de Heisenberg, de Stephen Hawking, que ahorita a ver si nos alcanza el tiempo también para hablar de eso, pues está bien padre y bien bonito, ¿no? Decir, ay, mira qué padre, premio Nobel, ecuaciones, y nos llevamos esta dinámica y nos emocionamos. Y ahí nos quedamos porque no lo vemos tangiblemente, ¿no? Cuando me entero de esta dinámica que hay con los niños, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y cuando vi por primera vez a un niño que hacía eso, dije, wow, esta es una manifestación de la capacidad de nuestro yo energético. En ese momento yo brinqué y me dio mucho gusto y dije, wow, ¿cómo es posible que el ser humano siga dudando de su potencial cuando el niño en 40 minutos activó todo esto? ¿Por qué lo hacen en niños? Ok, ahí va. El niño tiene una característica de permitirse establecer una comunicación consigo mismo de perdón sin tanta complicación hacia lo que sucedió.
El adulto, no, hombre, el adulto le sucede algo y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nos complicamos, ¿no? Es parte de la dinámica del adulto. Entonces, el niño, el maestro también, se me fue ahorita el nombre, Jacobo Grinberg, que también desarrolló esta temática, él le llama sujetos altamente sensibles a los niños, ¿sí? Es una terminología que él utiliza. Y que, fíjense bien, ¿y qué es lo que sucede en esa dinámica de visión extraocular? ¿Por qué se materializa eso tan particular, ¿no? Que yo cada semana, ahora sí que tengo ese gozo de ver la manifestación con los niños, ¿no? En esa dinámica que se hace con los niños, se sigue un punto de un consejo milenario que se nos dejó hace 2021 años. ¿Cuál es ese bendito consejo que se nos dejó hace 2021 años? El Maestro Jesús le dijo a sus discípulos: pidáis, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Fíjense bien. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, y vamos a traducir lo que significa su nombre. El nombre del Maestro Jesús significa amor. O sea, todo lo que el ser humano se permita pedir desde sus acciones que haga con amor, con toda esa energía, el Padre se lo concederá, ¿sí? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, se traduce aquí, ¿sí? Pero dice aquí hay un punto bien importante, que es la clave de todo. Dice, pero regocíjense. ¿Y qué significa regocijarse, Clau? Significa verme ya en ese escenario que estoy anhelando, verme ya, en este momento verme ahí, escucharme esas voces, esa voz interior mía, y sentir que ya es una realidad en este momento. En ese punto, cuando movemos toda nuestra bendita energía bajo este contexto de verme, de escucharme y de sentirme, en ese punto, si tuviésemos un escáner de cómo se mueve la energía que emana de nuestro corazón, sería inmenso. Esta es la dinámica que los niños de visión extraocular hacen. Ellos se regocijan, fíjense bien, primero de reconocer que ahí hay enojo, tristeza, maltrato, todos los escenarios negativos. Pero después dice, a ver, desde esa capacidad que yo tengo, a ver, voy a llenar de luz, de amor, pum, 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 pum. Y a los 40 minutos, el resultado es despertar esta capacidad. Entonces, el adulto, digamos que implica un poco más de trabajo para despertar esta capacidad, porque también se puede despertar, ¿no? Y esto es ver en tiempo real esta capacidad de nuestro yo energético. Ahora, fíjense bien. Los adultos tenemos prejuicios, ¿no? Exacto, sí. Que no se puede, como crees, bla, 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 y los niños no. Exactamente. Pero sí. quiero hacer énfasis en lo que tú acabas de decir. Ajá. Yo quiero, deseo, anhelo algo, y lo pido. Ajá. A Sí. Dios, al Creador, al universo, lo pido. Y lo que tú dijiste, y siento con todo mi ser que ya está, que ya es una realidad, y hasta lo agradezco. Sí, ok. Así es como se pide. Esa es la ley de atracción. Exacto. Así pido. Exactamente. Sintiendo que ya, pero sintiendo ya ese gozo, y hasta ya lo agradezco. Exacto, sí. Y aquí hay algo muy, muy, muy importante, Clau. Que esta es una variable de la ecuación de la manifestación de lo que queremos. La siguiente bendita variable de la ecuación es un compromiso objetivo realmente con aquello que quieras, porque aquí hay algo bien importante, y voy con la ley de la atracción, de que no solo es ese pedir y quedarme aquí sentado, implica, ¿qué cosa? Una entrega total en aquel talento que tú sabes tienes, ofreciendo con todo tu amor, con todo tu cariño, a la vida, a los demás, eso que la vida te ha dado. Y cuando estas dos variables de la ecuación se conjugan, híjole, la manifestación de las bendiciones llega
Porque antes, fíjense bien, de que a nosotros se nos materialice esa petición al cuántico, hacemos algo que deberíamos o debimos de haber hecho siempre. Antes de pedir, primero tenemos que ofrecer. Y cuando nosotros como seres humanos estamos en esa encomienda partiendo de ofrecer, en ese momento es cuando pues las bendiciones llegan, ¿no? Y esta es la ecuación que despierta todo este bendito talento. Ahora, en el punto para ir aterrizando el beneficio que me da este yo cuántico, mi doble, mi paráclito, importante llegar a lo siguiente. Cuando se establece la comunicación, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando se establece la conexión del niño con su yo energético, que es el que le está dando las pistas, en ese momento el niño se hace sensible y la información que se obtiene de ese estatus del niño nos ayuda enormemente a que nosotros hagamos una sugerencia a papá y a mamá para que ellos en el terreno de la familia mejoren aspectos que están descuidando. No es, fíjense bien, y lo digo puntualmente, aquí no es, a ver, voy a activar este potencial y me voy a hacer un superhumano, no. Se trata de que como personas despertemos esa parte sensible que nos permita aportar una mejora dentro del terreno en el cual estamos conviviendo, nos estamos desarrollando. Fíjense bien, porque ahí se puede quedar la idea del niño de visión extraocular, que ya desarrolló la capacidad y ya. Y aquí la pregunta es, ¿y luego qué sigue? Pues sigue que desde esa bendita versión del niño conectado con su yo energético, con su doble, en ese momento se obtiene información para el beneficio de la familia. Y ahí, fíjense bien, el niño ya pone a chambear a papá y a mamá en corregir aquello que se tenga que corregir para el bienestar de toda la familia. ¿Sí o no esto es medular para el desarrollo de la vida? Claro que es medular. Aquí no es para, ay, mira, yo tengo una ventaja competitiva. No, aquí no estamos compitiendo con nadie. Estamos partiendo de lo básico, de ese orden en la familia, de esa parte estable, de organizar aquello que se descuidó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Y si nosotros ya lo vemos en el plano adulto, en un estado de percepción, porque al final de cuentas es, al estar en este contacto con mi yo energético, la capacidad de intuición cada vez se amplía más. Y evidentemente no suceden los milagros así como vemos en las películas, ¿no? Que se materializan. Pero la energía que se es capaz de activar cuando estamos en ese punto hace que por esa fuerza de gravedad energética llegue a aquellos elementos que nosotros estamos pidiendo. Y ni siquiera nos tenemos que estar ahí atentos a qué hora llegará y qué sucederá y todo esto, ¿no? Entonces es algo muy, muy hermoso que sencillamente nos pone contentos, ¿no? Porque nos anticipamos a un montón de situaciones en pro de la mejora de la humanidad, no solamente de un beneficio para mí, sino a ver, que esto te sirva a ti, Clau, que esto le sirva a las personas que nos están ayudando para que de esta manera nosotros dejemos, ¿sí?, un legado, información, una contribución a la humanidad, ¿no? Entonces, esa parte importante, Clau. Súper importante lo que decías, ofrecer, aquí estás ofreciendo una actitud de amor, una actitud de interés por la humanidad, ¿no? Y ofrecer es bien importante para poder recibir. Por eso en los rituales se hacen ofrendas como tal, ¿no? Exacto. Porque entonces se establece el equilibrio energético de dar y recibir. Siempre tiene que existir ese equilibrio. Oye, ¿por qué dices paráclito? ¿Qué significa paráclito? Ok. Es bien importante esta parte. Si nosotros volteamos a
a la información que se nos dejó en las Escrituras, encontramos este término que, pues bueno, viene desde la contribución del maestro Garnier, que lo obtiene de ahí, ¿no? Donde, ¿qué es lo que sucede en esa manifestación del Paráclito o dónde lo encontramos? Lo encontramos en la etapa que se llama Pentecostés. La etapa de Pentecostés es desde el momento en el que resucita hasta el momento en el que asciende a los cielos el Maestro Jesús. Esa es la etapa de Pentecostés. Ajá. La venida del Espíritu Santo, que le llaman. Exactamente. Cuando Entonces, los apóstoles se llenan de los dones del Espíritu Santo. Exactamente. Ajá. Curiosamente son 49 días. Ajá. 49 días. Ok. Pues ya se está acercando, ¿no? Él se le sigue apareciendo para seguirles compartiendo sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el Maestro Jesús, después de que Exacto. resucita, se les aparece durante todo ese periodo de tiempo a los apóstoles. Exacto. Y A llega darles una enseñanza que ya no es tan abierta, pero les dio. Exactamente. Y llegado ya casi el día en el que se eleva a los cielos, en el que asciende, les dice: le pediré al Padre para que les dé otro Paráclito, ¿sí? Dice, si no me voy, fíjense bien, si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero por el contrario, si me marcho, os lo enviaré. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, hablamos de el Paráclito en el nivel energético del Maestro Jesús, que ese es especial. Pero estamos hablando de algo que nos dijo él, ¿eh? Nos dijo, les enviaré a ustedes al Paráclito, para que lo tengan con ustedes, para que esté ayudándoles, ¿sí? Fíjense bien, dentro de la información. ¿Viene eso? ¿Viene en alguna parte de la Biblia? Según San Juan. Según San Juan. Okay. Exactamente, según San Juan. Ahorita te preciso la cita. Según San Juan, le pediré a otro Paráclito para que él venga y estará con ustedes. El Espíritu de la verdad que no se conoce, pero os lo enviaré, ¿sí? Y dice, me tengo que ir, pero ya les dejé encendida ese fuego. Y encontramos otra cita muy bonita que dice, ¿cómo me gustaría traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido? Y uno dice, acá vienes a encender la tierra, incendiarla, ¿no? Nos habla de esta capacidad. En el punto de contribución del maestro Garnier nos dice lo siguiente, que antes de la venida del Maestro Jesús, nuestros dobles, nuestro yo energético, estaba atrapado en el pasado, de tal manera que no podía hacer ese contacto hacia el futuro. El Maestro Jesús viene y libera a esos dobles para que nosotros podamos tener esa conexión con libertad hacia el futuro y crear en este momento una realidad mejorada a la que está sucediendo. Curiosamente, 49 días, fíjense bien, 49 días. Hay una investigación muy bonita del doctor Rick Strassman, estadounidense, que nos habla de la molécula espiritual, donde él hace un análisis de la glándula pineal, ¿sí? Y donde en su investigación nos dice que la glándula pineal humana se hace visible en el feto, fíjense bien, a los 49 días. Qué curioso, ¿no? Que a los 49 días se active eso. Entonces vamos enlazando la parte de el Pentecostés, como si esos 49 días el maestro hubiese esperado a que madurara esa capacidad en el ser humano para dejarnos ese potencial, para dejarnos a cada uno nuestro Paráclito. Entonces, imagínense, no estamos hablando solamente del marco de referencia científico, estamos hablando de algo que está en las Escrituras y que se nos dejó. Por eso se fue
Por eso digo, si me quedo aquí, pues no van a tener ese regalo, me voy, pero les dejo eso. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Y a mí me emociona mucho cuando estoy hablando de esto, porque es parte de un bendito recurso que tenemos y que si hoy lo comenzamos a activar de manera consciente, pues híjole, alcanzamos un potencial inmenso. Ok. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo contactamos o cómo lo hacemos para entrar en contacto con ese doble cuántico? Ok. Aquí para poner un marco de referencia de que en todo momento estamos conectados con el yo cuántico, en todo momento, ¿sí? Y si nosotros volteamos a el punto donde vemos de forma manifiesta esta comunicación, nos vamos a la siguiente memoria. Las mamás que tienen a un bebé, que dan a luz a un bebé, y que después de que dan a luz a un bebé, curiosamente, hay un periodo de 39 días que están ahí como que ajustando algo. En temas emocionales, psicológicos, muchas veces se dice que a la mamá le da una depresión posparto. Y uno dice, ah, caray, espérate, ¿cómo que depresión posparto? ¿Qué no se supone que anhelabas un bebé, tuviste al bebé, nació el bebé? ¿Y cómo puede ser que haya esa depresión? A ver, espérate, como que no tiene lógica esa depresión posparto. Hay algo que sucede ahí. ¿Qué es lo que sucede aquí, Clau? A ver, imaginemos, vayamos a ese viaje, ¿no? Todas las mamás y los papás, porque también el papá se da mucho esta manifestación. El bebé, al estar creciendo en el vientre de mamá, está en la casa de mamá y el bebé ya tiene a su yo energético activo. El yo energético del bebé le ayuda al yo energético de la mamá. La mamá se beneficia del yo energético o del doble del bebé. Por eso, en ese periodo de 9 meses, la mamá se vuelve muy sensible, se vuelve muy receptiva, ¿sí? Ya cuando el niño nace, se le corta el cordón umbilical, la mamá, ¿qué siente? Siente que le hace falta algo. ¿Y qué le hace falta? Pues le hace falta aquel que le estaba ayudando, que le estaba echando la mano. Ese es el periodo que se llama depresión posparto. Pero aquí vean cómo desde esa temprana, desde el momento en el que se está manifestando la vida, que estamos creciendo en el vientre, desde ahí hay esa conexión. Entonces, esto es algo muy bonito que nos debe de permitir darnos cuenta de que no es un tema de ahora. Es un tema que tal vez no se había compartido y que a lo mejor lo veíamos muy alejado de llevarlo a una vida práctica. ¿Cuál es la pauta para que esa conexión con nuestro yo energético vaya mejorando? Porque hoy está en esa parte activa. La glándula pineal, ¿sí?, se calcifica. La glándula pineal, imagínense que es la antena que conecta con nuestro yo cuántico, ¿sí? Entonces, esta glándula pineal se calcifica. ¿Con qué temas? Con temas emocionales de miedo y con temas emocionales de culpa principalmente. Eso es lo que permite, eso es lo que lleva a que nuestra glándula pineal esté calcificada. Un ejemplo, es como si tuviésemos un iPhone 13, el último modelo, ¿no? Y que ese iPhone no tuviese señal, pues nos sirve de poco, ¿no? Entonces, el descalcificar la glándula pineal permite que la comunicación con nuestro yo cuántico se dé de una forma muy puntual. Entonces, si ya me estoy dando cuenta que el miedo y la culpa son los puntos principales que hacen que esa parte se calcifique y no tenga ese potencial, la tarea consciente mía entonces será trabajar ese reto, darle frente a ese miedo, reconocer esa culpa, conectarme a una nueva oportunidad de vida. Y cuando se lleva a cabo la parte práctica para sanar todo eso, pues despertamos este potencial. Fíjense bien, cómo al niño le lleva 40 minutos, sencillamente porque él pone toda su voluntad
y en ese momento se permite fluir con aquellas sugerencias que se le van haciendo. En el adulto, esta capacidad se despierta, se despierta. Implica un poquito más de tiempo, pero también con las técnicas específicas en el plano emocional de coaching, de la programación lingüística, de la biodescodificación, de la bioenergética, todo un conglomerado de información tan bonita, práctica, podemos llegar a este punto, ¿sí? Y que de alguna forma, no nada más decir, a ver, me voy a dormir y el yo cuántico hará la chamba, ¿no? Es, a ver, me voy a descansar sabiendo de que yo me hago responsable de aquellas situaciones que se generaron en mi jornada, agradezco eso y desde esa conexión puntual de agradecimiento, en ese momento me dispongo a descansar sabiendo que mi yo cuántico va a encontrar esa postura firme en mí. Y cuando nuestro yo cuántico siente esa versión de nosotros, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo hace ese viaje en ese gozo? Imagínense cuando estamos tristes, cuando estamos en esa frustración o en ese enojo, ¿a quién afectamos? Fíjense bien, lejos de que beneficiemos al que me hizo el enojo, al que causó aquello, ¿a quién estamos afectando? A nuestro yo energético. Entonces, más allá de hoy pensar que es más importante lo que sucedió, me debo de permitir ser consciente que es más importante lo que viene. Y para esto tengo que darle de manera inmediata vuelta a la página para que desde aquí, evidentemente, el resultado, ¿sí?, de mi vida, de lo tangible, vaya bajo esa línea de respeto, de realización. Ok, entonces es que suena, lo voy a decir en un segundo, y suena muy fácil, pero es pues trabajar en armonizar nuestras emociones. Exacto. Principalmente el miedo, principalmente la culpa, y irnos a descansar en ese estado neutral que tú decías al principio, y a lo mejor en ese estado pedirle algo a nuestro ser cuántico, y nosotros acá hacer ese trabajo de decir, va a pasar, lo doy por hecho, ya lo disfruto, ya me alegro por él, ya hasta lo agradezco, y dejar que suceda. Sí, y aquí va. Para hacer ese trabajo sí en la noche de contactarlo, ya es así como doble cuántico, pues como si hablaras con tu otro yo, así de fácil. Conéctame con los medios para hacer posible el objetivo de. Ok. Oye, se nos acaba el tiempo, Miguel. Ok. Ajá. Sí, dime. No sé si en 2 minutitos puedo hacer una contribución muy especial para, por favor, tener una base todavía más firme. Hablamos de este enigma de la glándula pineal y del tercer ojo. La glándula pineal es la que está como la mitad en el centro de nuestro cerebro. Y del tercer ojo. Sí, ponemos nuestro dedo en el tercer ojo y luego acá en el centro de la coronilla de nuestra cabeza y trazáramos ahí una línea imaginaria de cada dedo en donde se intersectan, ¿no? Exacto. Bueno, a veces lo vemos muy enigmático esta parte que uno dice, pues solamente es para iluminados eso, ¿no? Vemos videos muy bonitos y uno dice, ay, pero ¿cómo? Si eso yo no lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay detrás de este tercer ojo? ¿O para qué sirve ese bendito tercer ojo? De una forma consciente y analítica, tenemos 2 ojos que nos permiten hacer una crítica a la diferente dualidad existente en la vida, bonito, malo, grande, pequeño. Somos científicos que andamos cuestionando siempre la vida. Ok, hay una parte, en el cerebro siempre hay bronca, ¿no? Hay una parte en nuestro cuerpo donde ese bendito órgano que tenemos solamente sabe de una emoción, que es mantenernos con vida. En el momento en el que el corazón, hablo del corazón, se detenga, en ese momento se acaba la vida. El corazón no anda dudando, hay veces que lo olvidamos, lo maltratamos, lo malpasamos, pero ahí sigue latiendo.
Imagínense todo el potencial energético que se centra en el corazón. ¿Qué pasará? ¿Sí? Si a partir de ahora, fíjense bien, comenzamos a ver la vida desde el ojo del corazón. ¿Qué pasa si le damos un... Miguel, perdón, hubo un problema con el internet y te voy a pedir que a veces lo ve tan inalcanzable cuando... ¿Ahí se escucha, Clau? A ver, todo esto te voy a pedir que lo repitas porque no hubo un problema con el internet y no se escuchó nada. Ahí y es importante. Ahí se escucha. Ahí. Ok, bien. Listo. Comenzamos a hablar. No, permíteme un segundo. No te estoy oyendo. No se te está oyendo. A ver, vamos a darle un segundo. Probando. A ver, ahí háblame. Probando. 1, 2, 2. Ok, a ver. Probando. Toda la última parte que acabas de decir no se grabó. Ok, ahí. No soy yo. Listo. Bueno. Para poder hacer una contribución final a esta maravillosa entrevista, Clau, me gustaría concluir desde traducir el significado de lo que representa ese enigmático tercer ojo. Si nosotros contemplamos la parte analítica de la vida y cómo analizamos la vida, siempre estamos en esa polaridad, bueno, malo, grande, pequeño, y nuestra mente anda haciendo ese análisis y esa conclusión desde aquella percepción que tenemos desde nuestros ojos físicos. Hay un órgano, ¿sí?, que si ese órgano se detiene, la vida se acaba. Y estoy hablando del órgano del corazón. El bendito corazón está latiendo, invariablemente de lo que el humano le haga. Es un órgano con una energía inmensa. ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos ese potencial energético del corazón para ver la vida? La clave, ¿sí?, de ese tercer ojo y la utilidad de ese tercer ojo es para ver la vida desde la mirada del corazón. Cuando el ser humano, ¿sí?, alcanza este nivel de ver la vida desde la óptica del corazón, cambia totalmente, ¿sí?, nuestro entorno. Se activa bienestar porque nos dejamos de 1000 cuestionamientos y sencillamente nos ocupamos de la parte de aportar, de la parte de fluir, ¿sí?, de la parte de dejar un hermoso legado, ¿sí?, a la humanidad. En un punto bien importante que nos debe de permitir fortalecer todas las noches, porque es la clave para la conexión con nuestro yo cuántico, tenemos que seguir el consejo una sugerencia milenaria también de hace 2021 años, donde, fíjense bien, en la última cena sucedió algo maravilloso, ¿sí? El Maestro Jesús, compartiendo el banquete, les dice a sus discípulos: quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. A ver, vamos a traducir esto. ¿Qué significa? La carne significa un cuerpo impregnado de amor. Él, quien come de mí, quien se alimenta de esto que soy, quien acciona este potencial en sí mismo, amor, y bebe de mi sangre. La sangre significa una mente iluminada por el perdón. Entonces, Él nos está garantizando la vida eterna
cuando el ser humano se alimente de amor en sus actos y cuando el ser humano manifieste ese perdón necesario para sí mismo o para los demás. Esta no fue una cena única. Esta es la bendita cena, Clau, que todos debemos consumir todos los días de nuestra vida. Y cuando activamos esto, imagínate cómo nuestro yo cuántico llega, toma esta postura, este posicionamiento energético y ¡boom! ¿Encontrará o no las alternativas en el futuro? Claro que sí, desde activar esto, ¿no? Aquí no hay un ser humano que me diga hoy, y me atrevo a decir, que me diga que yo no sé dar amor. A mí nadie me enseñó a perdonar, eso es totalmente equivocado. Nos enseñaron eso. Y si hoy está en nuestras manos comenzar a mover toda esta bendita energía y esta postura, el principal beneficiado pues va a ser nuestro yo cuántico, y ese yo cuántico traerá ese bienestar en salud, en emociones, en proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un tema amplio, Clau, que uno de alguna manera para una hora es muy poco dentro de lo que se puede compartir. Miguel, y se nos ha acabado el tiempo, porque si no, mi compañera del programa que sigue me va a matar. Claro que sí, muy bien. Ella y su doble cuántico también. Muy bien, bueno. Puntos de contacto, la gente que esté interesada en aprender técnicas para trabajar más intensamente con su doble cuántico, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, el WhatsApp es +52 473 114 98 86. Lo repito, es +52, clave de acá de México, +52 473 114 98 86. Entonces, ahí es el contacto directamente conmigo para, pues, si quieren integrarse a los cursos que a lo largo del año impartimos, que tiene que ver con esta temática de energética, con biodescodificación, con coaching, etcétera, etcétera, ¿no? Temas muy diversos y sobre todo muy prácticos, ¿no? Donde vamos a la acción inmediata. Miguel? Sí, es PNL Miguel Moreno en Facebook. PNL, así, la letra P, la letra N, la letra L, Miguel Moreno en Facebook. En Facebook, perfecto. Miguel Moreno, pues muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2022 y gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias por su atención, espero que nos acompañen la semana que entra. Soy Claudia Fonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres donde sea que estén sean libres y felices.